Así que quiero comenzar preguntándole, ¿cuántos aquí están seguros de que son salvos? ¿Están seguros? Si usted ha entregado su vida a Cristo de corazón, si usted ha nacido de nuevo, si usted se ha arrepentido y de veras está siguiendo al Señor por la fe, usted debe tener la seguridad de que usted es salvo. Amén, porque es una base cristiana, es un fundamento de la vida cristiana. Ahora, usted tiene que examinar en su corazón eso. ¿Está usted seguro de su salvación? Luego que usted está seguro de su salvación, hay una segunda pregunta que quiero hacerle. ¿A cuántos aquí les preocupa la condición de sus familiares que no son cristianos? Vamos a hacerlo, vamos a practicarlo como ejercicio, mejor vamos a ver. Levanten la mano los que están seguros que son salvos. Pero está seguro, y no está seguro, no levante. Está seguro que es salvo. Ok. Espérese, no he dicho que la baje, espérese, le voy a poner manos arriba. Levanten la mano los que están preocupados por la otra mano. Levanten la otra mano los que están preocupados por sus familiares que no son salvos. No me hacen caso algunos, solo la mano levanta, o sea que están seguros de la salvación o solo les preocupa la otra. Bajen la mano. Quiero que mediten en esto. Cuando uno llega a estar seguro de la salvación, uno llega a vivir en tal convicción, en tal fe, en tal confianza, que uno sabe que si uno se muere en Cristo. Y ya no hay temor de la muerte. Porque uno sabe que la muerte es ganancia, es entrar a la vida eterna. Así que cuando yo pregunto, ¿cuántos están seguros de la salvación? Usted tiene que examinarlo así bien a conciencia bajo este enfoque. Si usted se muere ahorita, ¿se muere contento? ¿Sí o no? Así es la cosa. Así es el asunto. De que usted esté pero seguro, de que usted se muere ahorita, gloria a Dios. Se acabaron los problemas, las deudas, las aflicciones. Bendito sea el Señor, porque va a entrar en la gloria de Dios en una realidad. No como el mundo acostumbra a decirlo, que a cualquiera le ponen una esquela en el periódico que de Dios goce. Y si no creyó en Cristo, ni siguió al Señor, ni le entregó su vida, que descanse en paz, le ponen, ¿verdad?, las esquelas. QDEP, que descanse en paz. Y aunque eso es algo serio de enfocarlo, mucha gente a la que le ponen eso en las esquelas no está descansando en paz. Han abierto sus ojos al igual que el rico en el infierno. Y se dan cuenta que entraron a la eternidad. Entonces, cuando yo pregunto acerca de la seguridad de la salvación, es que usted llegue a tener esa convicción, pero es interna en su corazón, de que si usted se muere, usted muere en paz, usted muere con el gozo de Dios, usted está seguro de que su vida esté escondida en Cristo. Como cantaba creo que Oscar Medina, escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. Entonces uno tiene que llegar a examinar eso con todo el corazón, si realmente está seguro de su salvación. Luego la segunda pregunta está conectada con su relación a los familiares, con respecto a la convicción de su salvación. ¿Cómo entonces quedan sus familiares? Porque Jesucristo tenía un mensaje excluyente. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma de ir al Padre sino a través de Jesús. Entonces, si nuestros familiares no están en Cristo, no están unidos a Cristo, no han sido bautizados en el cuerpo de Cristo, no le han entregado su vida al Señor, no tienen el espíritu de adopción, no son salvos. Bajo este enfoque, todo verdadero creyente debería tener en su corazón un sentimiento por sus familiares que no son salvos. Y entonces ahí es donde entra la segunda pregunta. ¿Cuántos están preocupados por sus familiares porque no son salvos? ¿Cuántos tienen así de repente esa carga que no debería de ser intermitente, sino que permanente? Porque cuando uno llega a estar seguro de su condición personal y cómo la ha alcanzado, uno también puede estar seguro de la condición de los familiares y saber por qué ellos están como están y qué les pasaría si ellos mueren. Pablo tenía esa convicción y por eso él enfoca esto desde el punto de vista de sus sentimientos. Romanos capítulo 9, verso 1, el apóstol Pablo escribió que él sufría por la condición de sus parientes. Y aquí es donde nosotros tenemos que identificarnos, hermano.
El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 9, versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Miren la forma en que el apóstol Pablo se expresa. Pablo muestra sus sentimientos y él dice, quiero decirles algo con todo mi corazón. Yo tengo tristeza. Hay un sentimiento, hay un pesar. Pablo está escribiendo y le está diciendo a los creyentes en Roma, yo vivo con un sufrimiento por causa de mis parientes. Yo vivo continuamente pensando en la condición en la que ellos se encuentran, en el destino eterno que a ellos les espera, si no cambian su condición actual. Y él dice de que él tiene gran tristeza y continuo dolor. Y él expresa que ese dolor es por sus familiares y lo lleva hasta el punto de que lo que él está tratando de explicar es que si él pudiera entregar su vida y perderse con tal de salvar a algunos familiares suyos, él estaría dispuesto a hacerlo, pero eso no se puede hacer, porque ya Cristo murió por todo el mundo, por los pecados de todo el mundo, para que todo aquel que en él crea pueda ser salvo. Pero él dice, deseara yo mismo ser maldito, es lo que significa anatema. Pablo está diciendo, yo deseara que si yo pudiera cambiar con ellos la condición, yo quisiera que la maldición cayera sobre mí, y con tal de que ellos pudieran ser salvos. Tiene un pesar por sus parientes en la carne. Ahora, esto tiene una aplicación práctica, hermano, en nuestra vida, y es que si nosotros verdaderamente hemos llegado al punto donde somos creyentes verdaderos y entendemos que la salvación no es por nuestras obras, no es por nuestras dádivas, no es por nuestra buena conducta, sino porque Cristo murió por nuestros pecados. Y hemos puesto nuestra fe en Él y por lo tanto estamos seguros de nuestra salvación. Todos nosotros deberíamos de estar interesados en la salvación de nuestros parientes en la carne. La aplicación práctica aquí es que la salvación de la cual nosotros ya hemos echado mano debería de ser un interés por compartirlo a nuestros familiares. Deberíamos de estar interesados. Y ese interés se tiene que mostrar de algunas maneras, como por ejemplo hablándoles del Señor, orando por ellos, mostrándoles de alguna manera o de muchas maneras cómo Dios ha cambiado nuestra vida, porque muchas veces el principal obstáculo para que los familiares nuestros se conviertan somos nosotros mismos, con nuestro mal testimonio, con nuestras malas conductas, con nuestras divisiones o con nuestra forma de actuar. Entonces hay muchos familiares de cristianos que dicen, no, es que este nunca cambia, y es líder de la iglesia y tiene años, y señalan la conducta. Ya no digamos si logran señalar aspectos de fraude, de mentira, de trampa, como que ande conectando cable robado, que ande conectando el agua de escondida y ande haciendo más cosas. Y es evangélico. Si es mal hablado, si es tramposo, si presta y no paga. Y ya no sigo con esa lista porque usted entiende de lo que estoy hablando. La mayor parte de cristianos, de alguna manera, en mayor o menor grado, servimos de tropiezo a los familiares, con pleitos, con actitudes carnales de revancha, de discusiones aún entre la familia. Entonces, lo que tenemos que establecer en nosotros es que el apóstol Pablo tiene una posición espiritual en la cual él tiene un interés por sus familiares, que lo lleva a actuar, como lo vamos a ver al final, intercediendo por ellos. Ahora, Pablo señala que hay un agravante en esta condición de que Israel esté perdido, apartado, condenado, verso 5,
Y es que los judíos son el pueblo escogido por Dios. Dice en el verso 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Toda la iglesia tenía que decir amén ahí, hermano. Porque Cristo es Dios sobre todas las cosas y es bendito por los siglos. Pablo señala que hay un agravante con relación a que sus familiares estén perdidos. Y es que ellos son el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa, son los descendientes de Abraham, son aquellos a quienes vino la ley, los que entendían sobre el culto en el Antiguo Testamento, los que tuvieron en su genealogía, en sus orígenes a los patriarcas, y son aquellos de entre los cuales de su linaje nació el Cristo. Ahora esto tiene una aplicación práctica para nuestra vida y es, hermano, de que cuando alguien se pierde conociendo el Evangelio, porque ese es el punto que está tratando de mostrar aquí con respecto a los judíos. Ellos conocían el pacto de Dios con Abraham, pero aún conociendo el pacto de Dios con Abraham, se apartaron del Dios de Abraham. Aplicándolo a nuestra vida tiene que ver con nosotros cuando nos descuidamos y podemos terminar lejos, desviados de la fe, apartados del Señor, o también se aplica a nuestros hijos. Pablo está diciendo que sus parientes en la carne están perdidos y que él tiene tristeza por ellos. Nosotros también podríamos tener parientes en nuestra carne que fueron cristianos y ya no están perseverando. ¿Alguien tiene alguno? Yo tengo alguno por ahí. Y Pablo está diciendo de que él está triste porque ellos están separados de Dios. Tiene dolor en su corazón. Y esto se puede aplicar entonces a nuestros familiares que en algún tiempo estuvieron perseverando en la fe, pero ya no están aquí. Se aplica a nuestros hijos, a aquellos que se criaron o que crecieron en el Evangelio y que no han permanecido, se han enredado, y si no se vuelven con todo el corazón y voluntariamente, su destino eterno está ya determinado. Pero todavía hay esperanza mientras hay vida. Y es ahí donde el apóstol Pablo, prácticamente a través de su ejemplo, quiere guiarnos a que hagamos algo, a que mostremos nuestro interés con relación a nuestros familiares que están perdidos. Pablo establece que no fue la palabra la que falló. Verso 6. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mire, no todos, no los que son hijos de evangélicos son evangélicos junior. No los que son hijos de cristianos son cristianitos. Los cristianos también tenemos hijos que nacen con una naturaleza de pecado. ¿Cuántos ya lo descubrieron? Nosotros no traemos al mundo hijos con una mente renovada, sin una naturaleza de pecado. No, ellos van a tener que lidiar también contra su naturaleza de pecado. Y van a tener que tomar la decisión de ser fieles a Dios o no ser fieles a Dios. Es una decisión personal, individual. Y usted lo puede ver en el Antiguo Testamento cuando reyes malos tuvieron hijos buenos. Y reyes buenos tuvieron hijos malos. Entonces vemos ahí la elección individual. Vemos ahí el libre albedrío. Vemos ahí la voluntad de cada persona siendo ejercida. Ahora Pablo quiere establecer que no es la palabra la que falló. No es que Dios fallara, no es que las promesas no se cumplieran. Así que en el verso 6 dijo o escribió, no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No por ser hijos de pastor, los hijos van a ser cristianos. No por ser hijos de líderes, de servidores, de gente que planta iglesias, de misioneros, los hijos van a poder ser fieles servidores de Dios. No por ser hijos de creyentes, los hijos automáticamente van a caminar en la fe. Ahora Pablo lo enfoca totalmente con una forma de hacerlo totalmente espiritual, porque él quiere remitirse al pacto que Dios hizo con Abraham. Y a continuación escribió que a Abraham Dios le dijo que en Isaac le iba a ser llamada
descendencia. Y entonces se explica en el verso 8, esto significa que no son los que son hijos según la carne los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Mire qué interesante esto. Dios no tiene hijos nacidos en la carne. Los hijos de Dios son nacidos del Espíritu. Los hijos nacidos en la carne nacen por la voluntad de un hombre y una mujer. Pero los hijos nacidos de Dios nacen de la voluntad del ser humano y de Dios, que es el que nos regenera. ¿Hay alguien aquí esta noche que me está entendiendo? Los hijos nacidos de Dios no son en la carne, no son por la voluntad humana. Y aquí se equivocan, ¿verdad? Un montón de evangélicos que en su ignorancia tienen un montón de hijos y dicen todos los hijos que Dios me dé. No, según la Biblia, esos son hijos nacidos en la carne. No son hijos que Dios le ha dado a nadie. Son hijos nacidos en lo natural, con el esfuerzo humano, con la voluntad humana, con la capacidad de procreación que Dios le dio. En muchos círculos evangélicos ese pensamiento se maneja. No, es que hay que tener los hijos que Dios le dé a uno. Si no se acostaran juntos, no tuvieran tantos. Porque no es por la voluntad de Dios, sino que es por la voluntad de carne. Ahora, Pablo ocupa ese principio aquí que también el apóstol Juan lo utiliza cuando el Señor habla acerca de nacer de nuevo. Y Pablo está diciendo claramente, es que no son hijos de Dios los que han nacido en la carne, sino que son hijos de Dios los que nacen según la promesa. Esos son contados como descendientes. Ahora, lo que está escondido aquí es que Isaac nació por la promesa de Dios. Isaac nació porque Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar descendencia. Yo no sé cuántos han leído o se acuerdan que el Señor le dijo que si se podían contar las estrellas, se iba a poder contar la descendencia de él. Que si se podía contar la arena del mar, se podía contar la descendencia de él. O sea, Dios le está diciendo de una manera figurada, vas a tener tantos descendientes que no te podés imaginar cuántos vas a tener. Pero tenía una esposa estéril y él estaba viejo. Y pasaban los años y él no tenía un hijo. Entonces usted conoce la historia, nace Ismael del trato que hacen con Agar y por eso se le llaman hijos en la carne, porque fue engendrado por el deseo humano, por la voluntad, por la idea humana. Pero 25 años después de la promesa, cuando Abraham tenía 100 años, nace Isaac. Entonces, ¿por qué nació Isaac? Por la fe, por la promesa. Isaac no nació por las fuerzas de Abraham. Isaac no nació por una estrategia humana, no nació por la voluntad de hombre, por la voluntad de Sara, no. Isaac nació porque Dios le había prometido que iba a tener descendencia. Y Abraham le creyó a Dios. Entonces Isaac es el hijo de la fe. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Que todos nosotros somos hijos de Dios por la fe. Todos nosotros hemos nacido de nuevo por poner nuestra confianza en que Cristo murió por nosotros, en haberle entregado nuestra vida a Él, en haberle pedido que nos diera su Espíritu Santo, que nos adoptara como hijos. Ese acto de fe, de arrepentirnos, ese acto de fe de invocar el nombre del Señor creyendo que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, estableció un inicio para nuestra vida. Si usted ha hecho eso de corazón, usted tiene que responder con seguridad a la primera pregunta que le hice esta noche, porque usted tiene que estar seguro de la salvación, porque es un regalo de Dios. Entonces Pablo está diciendo que Isaac nació por la fe, Isaac nació por la promesa, Isaac no nació por el esfuerzo humano. Y entonces aquí tenemos que hacer una aplicación a nuestra vida, y es el hecho de que nosotros, hermano, somos hijos de Dios y nuestros hijos son hijos de Dios porque hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pablo lo pone de una manera tan clara y usted ubíquese en el ambiente en el que él predicó esto, porque era como que Pablo le llevaba la contraria a los judíos y Jesús lo hizo. Ahora ubíquese en el escenario, en el ambiente de entonces,
Y imagínese usted a Pablo diciéndole a los judíos: ustedes no son hijos de Dios, porque solo por ser descendientes de Abraham no quiere decir que sean hijos de Dios. Porque los hijos de Dios, según el pacto que Dios hizo con Abraham, tienen que nacer por la fe, porque Isaac es el hijo que nació de la promesa. Imagínense usted la reacción de los judíos, al igual que lo que sucedió en el tiempo del Señor Jesucristo. Lo rechazaron. Ahora, Jesús fue un poco más allá, y él de una manera todavía más directa le dice a los judíos: ustedes son hijos de su padre el diablo, y los deseos de él quieren hacer, y por eso me quieren matar, porque el diablo ha sido homicida desde el principio. Y se enojan los judíos: nosotros tenemos un padre y es Abraham, nosotros no somos hijos del diablo. Ahora vemos a Jesús predicando lo mismo, vemos a Pablo explicándolo y estableciendo que es a través de la fe la relación con Dios. Es a través de la fe que tenemos la comunión con Dios, y es que somos establecidos como hijos de Dios. Ahora Pablo revela entonces que el fracaso de Israel no fue por la palabra, no es porque Dios no fuera fiel, no es porque las promesas no permanecieran establecidas. No, Pablo revela que el fracaso de Israel fue por la falta de fe. Verso 30, Romanos 9:30. Es interesante que el apóstol Pablo ocupa un par de capítulos para explicar esto de la salvación de Israel, la salvación de los israelitas, y es bastante amplio conocer los principios que están escondidos ahí. Pero tras lo que yo voy esta noche es que usted esté seguro de que usted es salvo. Y después de que usted esté seguro de que usted está perdonado, adoptado y que es un hijo de Dios, haya en su corazón una carga por sus familiares que no son cristianos. No un celo religioso porque no vienen a nuestra iglesia, no, sino que bajo el entendimiento de que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Bajo el entendimiento de que esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Bajo ese entendimiento nosotros llegamos a colocarnos en una posición donde sabemos: Dios me ha alcanzado con su gracia, soy salvo, soy perdonado, soy su hijo. Pero mis familiares no. Y esto no tiene que llevarme a tomar una actitud de arrogancia, de menosprecio, sino al contrario, lo que el apóstol Pablo nos muestra al principio del capítulo. Tengo tristeza, tengo pesar en mi corazón, estoy preocupado por ellos. Y esta noche tenemos que llevar a la práctica esa realidad, hermano, de estar preocupados por nuestros familiares en la carne. Ahora Pablo revela entonces que el fracaso de Israel fue por falta de fe. Verso 30. ¿Qué es lo que vamos a decir entonces? Dice que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Fíjense que este versículo, hermanos, es sumamente útil para poder entender que aún las cosas buenas, si se hacen con la motivación incorrecta, no van a ser agradables o no van a conseguir los frutos o el resultado necesario. Los israelitas hacían muchas cosas que eran buenas. Guardaban el sábado, diezmaban, celebraban las fiestas, trataban de cumplir con los mandamientos en cuanto a las tribus, en cuanto a la herencia, en cuanto a los juicios. Hacían un montón de cosas que Dios les había ordenado que hicieran. Y por eso vemos aún en el tiempo del Señor Jesucristo los grandes grupos religiosos, ¿verdad? Los fariseos estrictos en cumplir la ley, que hasta el Señor Jesús les señala que hasta diezman de la menta, del eneldo y del comino, lo cual significa que ellos realmente eran muy meticulosos y apartaban hasta las ramitas de las cosas, de las especies más insignificantes para poder consagrarlas a Dios como parte de su forma de honrarle. Así que en el tiempo del Señor Jesucristo encontramos a esos dos grupos religiosos, los fariseos y los saduceos. Encontramos al mismo Pablo,
que cuando era Saulo, él dice que él aventajaba a los de su tiempo y que era mucho más celoso que sus padres. O sea que Saulo, hermano, era un fariseo, cosa seria. Saulo era un hombre entregado realmente, observador de la ley, y él por eso se gloriaba, se jactaba, y por eso él pensaba que era su deber, como lo explica en el libro de los Hechos, perseguir a los cristianos. Ahora, Pablo entonces está diciendo que Israel falló porque estaban buscando la justicia a través de las obras, siguiendo la ley. Dice que ellos tropezaron porque no caminaron por fe, sino que ellos iban haciendo las obras de la ley. Y hermanos, aquí es sumamente importante que nosotros de una manera personal, así como le hice las dos preguntas, ¿está usted seguro de su salvación? ¿Tiene usted un pesar por sus familiares que están fuera de Cristo? Es necesario también aplicar una tercera reflexión a nuestra vida, y es esta. Y lo que estamos haciendo, o lo que usted hace, ¿lo hace por la fe o lo hace por obligación? ¿Lo hace por costumbre? ¿Lo hace porque ya es un estilo de vida que ha formado, una religiosidad? Porque este es el problema de la religiosidad. Que la religiosidad puede causar que hagamos cosas que son buenas, pero mecánicamente y sin el corazón. Sería como un hijo que tiene a su madre ya anciana y eventualmente le llama, ahí te mandé los 50 pesos. Le vuelve a llamar al mes, ya te puse los 50 pesos. Allá después de 2 meses porque no le mandó, mira, me había atrasado, pero ahí te mandé los 100 ahora. Con una actitud así, sin amor, sin afecto, sin gratitud, sino que porque siente que tiene que hacerlo, porque es una obligación hacerlo. Y aquí es donde nosotros tenemos que entrar con el tercer análisis personal. Cuando nosotros pensamos que tenemos que congregarnos, que tenemos que apoyar la iglesia con nuestro dinero, que tenemos que servir, involucrarnos en algún ministerio, que tenemos que cantar, que tenemos que arrodillarnos o levantar las manos, y todas aquellas cosas que son buenas, pero que se hacen con un sentido de obligación y no con amor, ni con gratitud, ni con devoción, no van a ser contadas, porque delante de Dios no valen. Y por eso es que dice que los israelitas tropezaron, lo leo de nuevo, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, iban tras la justicia no por fe, sino como por obras de la ley. Entonces nosotros como cristianos tenemos que examinarnos, y no es algo solamente de este día, sino que es algo de nuestro estilo de vida. Estamos avanzando y encaminándonos nosotros de una manera personal. Estamos encaminándonos y avanzando hacia la salvación, haciendo las obras por la ley o haciendo lo que hacemos por fe, por gratitud, porque amamos a Dios. ¿Estamos aquí voluntariamente porque queremos estar, o estamos aquí porque, bueno, ya es nuestra costumbre estar aquí, o porque sentimos de que tenemos que permanecer de esa manera? A veces se puede dar, y yo creo que hay muchísimos cristianos que actúan de esa manera. Por ejemplo, hay una persona que viene aquí a la iglesia allá al tiempo, y lo conozco porque es hermano de una persona que no vive aquí, vive fuera del país. Entonces este hermano que vive fuera del país me lo encarga a mí y me dice, mire, ore por él, me dice, trate de animarlo, me dice, trate de hacer que dé el paso de fe de bautizarse, porque hizo el intento y nada, y eso de hace años. Y entonces él aparece allá, hermano, pero quizá como los 6 meses, 8 meses o algo así. Y cuando aparece, y yo estoy quizás así como Jesús también, ¿verdad? Aunque involuntariamente, porque no es una cosa que en lo que yo me detenga mucho. Oigo que su ofrenda es un par de monedas. Pling, pling. Así como cuando la viuda dio 2 blancas, ¿verdad? Y entonces yo lo veo desde este punto de vista. No que me interese su dinero, no que me preocupe su indiferencia, sino al pensar
¿Cuánta gente hay así? Que miran el Evangelio y miran la relación con Dios como algo que es allá, distante, es algo inconstante, es algo visto así como con desplicencia, aunque no sé exactamente qué significa esa palabra, pero se mira así como que, oh, pues sí, aquí vengo. Y cuando viene aparece, ¿y qué tal, pastor? Y mi hermano no le ha hablado. Sí me ha hablado, y me ha hablado de usted. ¿Y qué le ha dicho? Que lo empuje, pero yo ya me aburrí. Que lo lleve en oración, pero ya no me caben más en la carreta. Pero aplicándolo a él particularmente, y usted aplíquelo en su propia vida, yo pienso, ¿cuánta gente, hermano, habrá que mire el Evangelio así como algo tan sin sentido, tan sin valor? Y entonces llegan a establecer una comunión con Dios, una relación con Dios así bastante tibia. ¿Y qué dice el Señor que va a hacer con los tibios? Dice que los va a vomitar. Pero nosotros podemos llegar a estar en un tipo de religión donde estamos haciendo lo correcto, cantando, sirviendo, congregándonos, apoyando con finanzas, hablando del Evangelio, pero lo hacemos de una manera mecánica, y por eso le dije, es un asunto de examinarnos personalmente. Yo no soy quien para señalarlo, yo no puedo condenarlo, porque solamente Dios conoce los corazones. Pero sí puedo guiarlo en base a la palabra a que examine su corazón. ¿Cuáles son sus motivaciones para servir? ¿Cuáles son sus motivaciones para congregarse? Sus motivaciones para involucrarse o involucrar sus finanzas en el reino. Las motivaciones, o en otras palabras, el corazón, son muy importantes. Y el Señor revela que este fue el fracaso de Israel. Iban tras la justicia, querían alcanzar la justicia, no por fe, y solo se alcanza por fe. Iban tras la justicia por las obras de la ley. Mire, la palabra de Dios contiene esa enseñanza de la justificación por fe inmediatamente después de la caída de Adán. Dice que Abel, por la fe que hizo, ofreció mejor sacrificio a Dios. Abel agradó a Dios, no por la ofrenda, sino por la fe que motivó su ofrenda. Pero por el otro lado, Ananías y Zafira ofendieron a Dios, no por su ofrenda, sino por la mentira y la actitud del corazón. Y aquí es donde, hermanos, esta noche la reflexión es para nosotros en esas tres direcciones. ¿Estoy seguro de mi salvación? ¿Tengo yo, en base a la seguridad de mi salvación, una tristeza por mis familiares, o ni siquiera pienso en eso? ¿Estoy yo cargado? ¿Me identifico yo con el apóstol Pablo, que dice que tiene dolor, que tiene dolor en su corazón y tristeza? ¿Me identifico yo con ese sentimiento? ¿O estoy tan enfocado en mí mismo, en mi bienestar, la bendición de Dios para mi vida, mi fe, mi salvación, que no pienso en que hay familiares míos que si se mueren sin Cristo? Y lo tercero es esto, y lo que estoy haciendo como parte de mi estilo de vida, que incluye todas las cosas buenas que hacemos. ¿Lo estoy haciendo con la motivación correcta? ¿Lo estoy haciendo por fe? Porque Pablo lo que hace es mostrar que lo que hacemos puede no tener valor si lo hacemos por ley, porque se convierte en religión. Y la religión, hermanos, no produce vida. Las cosas que se hacen mecánicamente, por obligación, por mandato, no tienen valor. Mire, no es lo mismo. Por ejemplo, yo recuerdo que en mi infancia a uno le enseñaban a hacer el bendito. ¿A cuántos le enseñaron, hermanos? ¿Cuántos saben cómo se hace el bendito? ¿Quiero ver? ¿No? Poquito, ¿saben? ¿Verdad? Una actitud de respeto para con los papás. Pues, buenos días, papá. Buenos días, mamá. Y hoy los hipotes, hermano, se levantan todos mal encarados, todos bravos, y ni le hablan al papá ni le hablan a la mamá. No digan amén, que de todas maneras ya sé que es verdad. Ahora el asunto es, vea la diferencia en que un hijo se acerque a su papá, a su mamá, y lo salude con cariño. ¿Cuánto vale? Eso no tiene precio, hermano. Las demás cosas se compran con Visa, pero eso no tiene precio. Pero
Cuando el hijo saluda solo porque se le ha obligado, saludar. Y en el peor de los casos, ¿verdad? Como que sos, no le voy a decir qué, ¿verdad? Como usted ha dicho, ¿verdad? Saludar. Y entonces lo hace porque si no se atiene a la mirada, al regaño, al reclamo. Y lo hace, pero no lo hace de corazón. No vale nada. Toma el empurrado entre dientes, de medio lado. Pero qué diferente, ¿verdad? Cuando hay un acercamiento. Entonces con eso le puedo mostrar de que aún las cosas correctas, si se hacen de la manera incorrecta, no valen nada. Y por eso le puse el ejemplo del dinero anteriormente. Hijos que pueden darle dinero a sus padres, pero es una carga, vaya, en el fondo hasta están pensando, ¿verdad? Yo ya quisiera que esta carga se me acabara. ¿Qué está diciendo? Quiero que mi vieja se muera porque ya no aguanto con esto. Estoy hablando de la mamá, nos estén alegrando algunos que veo que están ahí haciendo sonrisas. Porque le puse el ejemplo anterior de llevarle dinero a la mamá. Y algunos pueden considerar que es una carga estar pendiente de su viejito, de su viejita. Entonces dicen, no, ya tengo rato con esta carga. En lugar de verlo como una forma de retribuir por haber sido bendecido, por haber sido cuidado, atendido, por haber recibido el amor de sus padres. Ahora vea que el apóstol Pablo pasa al siguiente capítulo en el verso 1. Capítulo 10, verso 1, y entonces después de habernos mostrado en el 9:1 que él tiene tristeza y dolor en su corazón, él nos dice lo que también nosotros deberíamos de hacer, hermano. Capítulo 10, verso 1, hermanos, de verdad, dice él, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo está diciendo, miren hermanos, se los digo con toda sinceridad, yo estoy orando por mis familiares en la carne. Y así es como tenemos que tomarlo nosotros esta noche. Pablo se nos pone como ejemplo. Y él está diciendo de que él ha sido movido en base a esa tristeza, a ese pesar que embarga su corazón. Él ha sido movido a clamar por sus familiares en la carne. Y entonces nos enseña que una forma en la cual podemos mostrar nuestro interés por nuestros familiares que no conocen a Cristo es a través de la intercesión, hermanos. Así que apliquémoslo eso esta noche. Cada uno de nosotros, si ha llegado al punto de que está seguro de su salvación, tiene que avanzar hacia el siguiente punto de estar orando por sus parientes. Porque pecamos al no hacerlo. Samuel dijo esta frase: lejos sea de mí que peque contra Jehová dejando de rogar por ustedes. Y nosotros pecamos, hermano. Cuando nosotros estamos enfocados en nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras bendiciones, nuestro deleite, nuestra salvación, el favor de Dios sobre nuestra vida, y nos volvemos el centro de todo aquello en lo que estamos enfocados. Y no consideramos que comenzando por nuestros familiares sin Cristo, pueden entrar a una condenación eterna. Entonces Pablo está diciéndonos, y al mismo tiempo se nos está colocando como ejemplo. Él está diciendo, yo estoy orando continuamente por ellos. Y yo les doy testimonio, dice él, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Mire, ¿cuántos de nosotros podremos tener familiares católicos, por ejemplo? Radicales, cerrados. Hay cristianos que dicen, no, si es que lo que sucedió conmigo fue esto, que cuando yo me convertí, mi mamá se entregó más de lleno al catolicismo. Mis familiares que no eran tan entregados, todos se metieron en la iglesia. Porque es un asunto como que llegó un fervor religioso. Y ahí entonces el apóstol Pablo está diciendo, al igual aplicándolo a los israelitas, ellos tienen celo, pero no tienen un celo correcto. Tienen un amor hacia Dios, pero es un amor mal enfocado. Tienen un conocimiento acerca de Dios, pero es un conocimiento mezclado con costumbres, mezclado con tradiciones que realmente no agrada a Dios. Entonces Pablo llega a esta conclusión: ellos tienen celo, pero tienen un celo equivocado. Imagínese usted en el caso del sistema católico, cuando se establece y se arraiga eso de una manera tan terrible en el corazón de la gente.
el asunto de la devoción o la adoración a María. Y desgraciadamente existen muchos evangélicos insensatos que en lugar de transmitir buenas nuevas, maldicen y confrontan y tocan a una persona en esa área de una manera insensata que no es necesaria. Y aquellas personas que tienen ese celo sienten que están tocando a su madre, sienten que los están hiriendo, sienten que los están lastimando. Pablo no hace eso. Pablo dice, lo que yo hago es, yo estoy continuamente orando por ellos. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer, mis hermanos. Pablo escribió en Romanos capítulo 11, verso 25, de que nosotros como iglesia tenemos que entender que dentro del plan de Dios y dentro de la forma en que Dios ha ido llevando todas las cosas, Dios queriendo cumplir su propósito en Cristo y para la descendencia de Abraham, Dios enfocó la salvación hacia el lado de los gentiles, es decir, todas las naciones que no son Israel. Y entonces en el verso 25, él escribió esto, que nosotros tenemos que entenderlo y establecernos en ello. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que le ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Pablo está diciendo, miren hermanos, no importa de qué nacionalidad sean ustedes, no importa de qué país ustedes proceden, yo quiero que ustedes sepan esto. Es un misterio que ustedes como creyentes tienen que comprenderlo. Israel, los descendientes de Abraham, están cegados actualmente. Y ellos no pueden percibir el plan de Dios y han caído en desobediencia. Pero Dios, que es el que lleva a cabo sus propósitos, está a través de este tiempo de ceguera y de endurecimiento de Israel, está causando la salvación de los gentiles. Y todos nosotros entendemos eso. Los judíos rechazaron a Jesús. Hubo un grupo con el cual comenzó la iglesia, pero luego la iglesia realmente se extendió hacia los gentiles. Y Pablo recibió el apostolado hacia los gentiles y Pedro se quedó con los judíos. Pero la iglesia comenzó a extenderse con los gentiles. Entonces Pablo les dice, miren, les dice, ustedes tienen que entender este misterio. Como Israel está de desobediente, Dios está salvando a los gentiles. Y sepan algo, Israel va a continuar en desobediencia, en esa ceguera espiritual, hasta que entre la plenitud. O sea que habla de que Dios tiene un número, Dios tiene ya cierto plan determinado en cuanto a salvación de los gentiles. Y Dios dice, ese endurecimiento de Israel va a durar hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel va a ser salvo. Y Pablo ocupa, como le dije, un par de capítulos para hablar de todo esto, de Israel, de la iglesia, la relación con la iglesia y la relación de la iglesia con Israel y en cuanto a la salvación. Y prácticamente nos enseña algo en lo cual nosotros tenemos que estar establecidos o plantados espiritualmente. Nosotros hemos alcanzado la salvación y las bendiciones que son parte del pacto de Dios con Abraham. Pero los descendientes de Abraham, que son los judíos que están vivos actualmente, ellos están apartados de Dios. Ellos no tienen templo, ellos no tienen profetas, ellos no creen en el Nuevo Testamento, ellos han rechazado a Cristo, ellos están perdidos. Excepto aquellos que han reconocido que Jesús es el Mesías. Y aquellos que van a reconocer al Mesías durante la gran tribulación o al final de la gran tribulación, cuando de Sión venga el libertador, porque esta es una profecía de la segunda venida de Cristo. Hermanos, esto debería de causar que nosotros valoremos la salvación y que entendamos, Dios nos ha amado. Miren cuál amor ha mostrado el Padre en que nos ha hecho sus hijos. Y cuidemos esa salvación que Dios nos ha dado y oremos por aquellos que no la tienen, pero también velemos y esforcémonos. No descuidemos una salvación tan grande que nos ha sido dada. Pablo termina, yo también, en el verso 28, diciendo, así que en cuanto al evangelio, son enemigos
por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Mire, hermano, es tan importante meterse y escudriñar la palabra, porque solo este verso revela un par de ideas bien importantes. Número uno, en cuanto al evangelio, los judíos son enemigos. Porque si usted le habla del evangelio a un judío, él lo va a rechazar. Si usted le habla a un judío de Cristo, él lo va a rechazar. Son enemigos por causa del evangelio, porque están cegados, porque no entienden el plan de Dios cumplido en la persona de Cristo, porque no entienden que Jesús es el Mesías. Así que en cuanto al evangelio son enemigos. Pero al mismo tiempo que escribe el apóstol Pablo, pero en cuanto a la elección son amados, porque son descendientes de Abraham. Y Dios está interesado en su salvación. Y Pablo ocupa otro pasaje para hablar de que ellos son el verdadero olivo y que nosotros fuimos injertados como ramas del olivo silvestre en el verdadero olivo. Y dice que si ellos fueron desgajados, tú también teme, dice. No vaya a ser que seas desgajado también. Pablo habla acerca de cuidar la salvación. Pablo habla acerca de valorar la posición que Dios nos ha dado y de llegar a esa convicción donde podemos volvernos intercesores por los demás. El segundo punto sumamente importante que yo veo aquí, hermanos, en el verso 30, es que Pablo está diciendo que nosotros en otro tiempo éramos desobedientes, pero que ahora hemos alcanzado misericordia porque somos obedientes. No. Mire qué tremendo, yo me gozaba cuando veía esto, hermano. Usted no ha alcanzado misericordia porque usted ahora es buena gente, sumiso, suavecito. No, hombre, si usted en el cielo lo están esperando, pero así como con una gran expectativa, gran elemento. Pablo está diciendo que hemos alcanzado misericordia no porque nos arrepentimos, no porque nos limpiamos, no porque nos convertimos en buenas personas, sino porque alguien me lo puede decir. Mire, hermano, por la desobediencia de ellos, Dios muestra su misericordia con nosotros. ¿Por qué por la desobediencia de ellos? Porque de ellos era la ley, de ellos era el pacto, de ellos eran las promesas, el culto, los patriarcas y todo. Y teniendo todo eso, fueron desobedientes. Entonces Dios ahora dice, bueno, a estos otros desobedientes, que nos incluye a nosotros, alguien diga amén. A esos otros desobedientes les voy a mostrar misericordia y los voy a salvar. Porque sin tener la ley, sin conocer el culto, sin ser descendientes de los patriarcas, sin tener parte en el linaje hacia el Mesías, han pecado, pero no conocen todo lo que aquellos desobedientes conocen. Así que les voy a mostrar misericordia a estos desobedientes. Y ahí entramos nosotros. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Que dentro de la sabiduría de Dios, lo que Dios va a hacer después es que le va a decir a ellos, miren, ellos no eran mi pueblo y les mostré misericordia, y como les mostré misericordia a ellos, a pesar de que no eran mi pueblo, les voy a mostrar a ustedes también porque ustedes son mi pueblo. Y de esa manera Dios va a hacer de ambos un solo pueblo. Y Dios cumple el propósito de la salvación y cumple la palabra dada a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que nos resta hacer esta noche antes de irnos? Que se ponga de pie y que oremos por nuestros familiares que no conocen a Cristo. 3 áreas de meditación. Número 1, ¿está usted seguro de que si se muere ahorita, usted se muere en Cristo y es salvo? Número 2, ¿tiene usted, en base a esa convicción personal de la salvación, una carga en su corazón? ¿Le preocupa que sus viejitos, que sus familiares, sus hermanos, sobrinos, parientes se mueran sin Cristo? Y tercero, y todo lo que usted está haciendo, que está conectado con el evangelio, con la iglesia, ¿lo hace por fe o lo hace por costumbre? Esas 3 preguntas usted se las lleva para su casa. Pero esta noche terminamos levantando una oración por nuestros familiares.
Y usted póngalo por nombre delante de Dios. Y no le pedimos que lo salve, porque Dios manda a todo hombre que se arrepienta. Pero sí le pedimos que en su misericordia lo guarde de la muerte. Sí le pedimos que en su misericordia les envíe personas, si es que usted no puede alcanzarlo, viven lejos. Sí le pedimos a Dios que use las circunstancias, las necesidades, los problemas. Sí le pedimos a Dios que por su espíritu los convenza de justicia, de pecado, de juicio y que los atraiga